Y en el principio fue el verbo, así comienza el Apocalipsis, o en el principio fue el nombre. Y tengo aquí justamente a Elena Bazán para hablarnos del acto de nombrar, de la revolución que significa ponerle palabras nuevas a cosas que eran viejas y no se veían, o a cosas nuevas que requieren ser renombradas. Muchísimas gracias por estar aquí, Elena, Muchas bienvenida. gracias por invitarme. Estoy encantada de conversar contigo sobre palabras muy particulares. Sí, habría que decir que el lenguaje acompaña a las épocas, ¿no? Si alguien quisiera hacer arqueología de las generaciones humanas, estaría ver cómo se nombraban las cosas para poder entender las Efectivamente, épocas. acompaña a las épocas y acompaña a las personas, porque el lenguaje tiene un rasgo muy particular, es individual. Empieza en cada persona y por lo tanto tú podrías saber mucho de mí por las palabras que me acompañan. Así que arqueología de las épocas y arqueología de las De las personas. personas. Hay toda una discusión sobre la revolución del lenguaje que tiene que ver con, pues déjame decirlo, la cuarta ola del feminismo, pero antes, en realidad, una revolución que tiene que ver con el género, con la discusión sobre género, las brechas, las invisibilidades. Y tú le dedicas justamente en el acto de nombrar, pues casi todo a ese tema. Efectivamente. Yo no sé si pertenezco a esa generación, creo que no, pero te diría una generación atrás mía, sigue muy incómoda de estar oyendo las, los, les, ellas, ¿no? No se entiende. Ahora que pasó la marcha del 8 de marzo, ¿no? La monumenta, y entonces, o hablar de la cuerpa, ¿no? Sí. Y para ti es pues tan normal como nombrar la época y lo que está ocurriendo. Pues te voy a hacer una confesión. Yo no utilizaba lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario porque yo creía que bastaba con las palabras que ya tenemos. Tenemos tantas palabras que yo decía, tiene que haber una manera de ser inclusiva sin tener que usar el desdoblamiento. Por ejemplo, los hombres y las mujeres que están presentes. Y después me di cuenta de que significan mucho más las palabras y de que son necesarias y que le significan a las personas. ¿Cómo te diste cuenta? Escuchando a otras personas que me pedían que él utilizara el pronombre ella, por ejemplo, o que me decían, puedes, o sea, querides, para que yo me sienta incluida. Y me di cuenta también de que es tan sencillo escuchar las necesidades de otras personas con el lenguaje y acoplarnos a ellas. Habrá a quien no le interese sumarse a esta conversación o no, quien prefiera no utilizarlo, porque, ojo, hay un apartado en el que se llama ¿alguien me va a regañar? No. Nadie te va a regañar por decir querides o niñas, pero tampoco te tienen que regañar por no decirlo. Lo que yo aconsejo es respeto, conocimiento, interesémonos por qué yo quiero decir bienvenidas a todos y criterio, cuando sí y cuando no. Dijiste hace un momento arqueología de la persona. Entiendo muy bien quien me dice, llámame ella y habla de bienvenides. Pero ahora déjame voltear la Claro que conversación. sí. ¿Por qué yo debería utilizar ella y decir bienvenides? No deberías, no es una obligación, que este es un punto. Lo que yo invito en el libro es a preguntarme por qué yo sí lo utilizo y tal vez te pueda interesar. ¿En qué caso debería yo cuestionarme si debo utilizar el lenguaje incluyente? Esa es la pregunta precisa. Pues mira, voy a partir desde tu posición, la tuya y la de cualquier persona que se lo cuestione. Somos también seres que comunicamos y que tenemos a veces influencia en otras personas. Entonces, como comunicador, podría ser un buen punto de partida. O como colega tal vez aquí haya una persona a la que le significa muchísimo, ese es otro punto para cuestionarlo. Yo lo hice desde las personas a las que comencé a escuchar y bueno, y para mí ha sido muy revolucionario también. Ojo, no es que sea inmediato porque el lenguaje se aprende, ¿no? Hay que quitarnos cosas y hay que aprender otras cosas. Entonces, es un proceso. Yo a veces me veo trabándome, no, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Pero bueno, por lo menos intentándolo. Déjame ahora ya no ponerme en el yo abstracto, ¿no? En el yo real. Intento, desde hace muchos años, el asunto, la lucha contra la discriminación es muy próximo a mi biografía, entonces muy pronto tuve la convicción de que el lenguaje en efecto transforma, pero además de esos elementos de mi identidad está pues la identidad del escritor, del que hace columna con Sí, frecuencia y del que da noticias. Y la verdad es que no es un esfuerzo menor poder utilizar con eficacia el lenguaje, pero al mismo tiempo ser incluyente.
Si no es menor, hay que aprender y hay recursos. Por eso yo en el libro hay una sección también de recursos para introducirnos, porque ubicamos inmediatamente el uso de la E porque es muy disruptivo, ¿no? No, para entender de qué estamos hablando nos sirvió hace Para un minuto, introducirnos, ¿no? exacto, Nos sirvió muy sí. bien. Pero pues podemos utilizar otros recursos como el desdoblamiento, incluso el triplicamiento o modificar un poco la oración, tan sencillo como si no sé a qué público me estoy dirigiendo y quiero reflexionar y hacer un esfuerzo para cambiar y que la mayor parte posible se sienta incluida, en vez de decir bienvenidos o bienvenides, porque no estoy muy segura de cómo aplicarlo, qué gusto que estén aquí. Incluso con estos pequeños cambios de redacción, podríamos intentarlo. Que, ojo, O bienvenidas todas las personas que se encuentren aquí. efectivamente, bienvenidos Quienes a se las encuentren personas. aquí les saludo. Exactamente. Y ya no tuve que hacer bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Exacto, Las, hay otros los, les. recursos. Y esto se engloba dentro de otro movimiento, digamos, que es el lenguaje igualitario, que nos dice, bueno, intentemos visibilizar a todas las personas presentes de la mejor manera posible. Elena, me gustaría entrar al fondo del libro, pero lo voy a hacer en el siguiente bloque. Déjame cerrar nada más con una pregunta. Hay quien, ya adelantaba la respuesta, pero quiero reafirmarlo, se puede sentir excluido cuando escucha generaciones más jóvenes utilizar el lenguaje excluyente, ¿sí? Incluyente. Es decir, como yo no entiendo ese lenguaje, lo siento muy complicado, mi edad no me lo permite, llevo 60, 50, 40 años hablando de una manera, cuando escucho hablar de otra empiezo a sentir que no quepo, Sí. y entonces sobrereacciono, me enojo, defiendo la pureza del español, empiezo a citar a la RAE, es decir, genero anticuerpos frente al lenguaje incluyente porque me siento excluido, que es una paradoja interesante. Bueno, sí pasa, pero ahí también dependerá de la apertura que tengamos tal vez para escuchar o para que alguien se acerque y nos diga, no te preocupes, yo te cuento un poquito de qué va. Podríamos tomar cualquiera de estos caminos, pero lo decía al principio también, no es obligatorio, es una sugerencia, yo lo voy a poner en estos términos, o es una invitación, mejor dicho, a cuestionar que podemos nombrar de otra manera. Por ejemplo, el libro está escrito en femenino genérico. No es un libro que excluya a nadie, lo puede leer cualquier persona, pero yo he decidido que esté escrito en femenino genérico porque hay otra manera de ejercitar el lenguaje. Hay palabras nuevas que en efecto ocupan hoy nuestro lenguaje. Ella, lo decía en su momento, sororidad, en fin, aquí hay un glosario de temas que merecerían ser atendidos con una lupa. Déjame irme a corte y regresamos a hablar del contenido del Claro que sí. Estamos con Elena Bazán. El acto de nombrar sororidad, violencia, feminismos, techo de cristal, carga mental, libertad y otras palabras que las mujeres vivimos. Estoy con Elena Bazán hablando del acto de nombrar, pues esas palabras que han ido entrando en nuestra cultura, que están transformando no solo la manera de relacionarnos, sino la manera como pensamos las cosas, ¿no? Cómo se hacen, se construyen las conexiones neuronales para entender las cosas. Yo te quiero preguntar por el título, por ahí empezamos. Okay. Mira, ¿qué es el acto de nombrar para el ser humano? el acto de nombrar, la comunicación es indispensable para nosotros como seres humanos, es uno de los ejes que rigen nuestra vida porque somos seres individuales y sociales. Entonces, ¿por qué he decidido llamar este libro El acto de nombrar? Porque es una reflexión. El título es la propuesta de reflexionar qué nombramos, cómo lo nombramos y por qué lo nombramos. De ahí viene el título. Entonces, el acto de nombrar es indispensable y yo quisiera que cuestionemos las palabras que nos significan. Yo propuse 10, pero esta es una primerísima conversación para que cada quien tome sus propias palabras. Lo que no se nombra no existe. Pues eso lo decimos, pero ¿sabes qué? Lo que no se nombra sí existe, el problema es que está invisibilizado. Cuando lo nombramos, le damos cara, le damos voz y entendemos que suceden cosas. Una de las palabras, digamos, que más luminosidad han aportado a la conversación es sororidad, que es con la que abres. Ser sororas, ¿no? ¿Sí? Esta solidaridad entre mujeres, sororidad, que viene de una palabra que en estricto sentido no es del castellano, ¿no? Efectivamente. Que es hermana, sœur.
y que se aplicó, se adaptó muy rápido. Cuenta un poco la historia de la palabra. Claro que sí. Y qué significados tiene en su profundidad. Claro, de hecho la historia de las palabras es súper interesante. Cada capítulo tiene una historia de las palabras o de cómo algunas personas las nombran. Sororidad no es una palabra nueva. Lo que es más reciente es la resignificación de sororidad. Entonces, yo encontré un texto, si no recuerdo mal, 1594, donde se menciona por primera vez sororidad, pero desde sor, hermana, dentro de un contexto religioso. La hermana religiosa es sor. Luego, en 1900, a principios de 1900... O sea, en una orden religiosa, entre monjas, ya se habla de sororidad. Exactamente. ¿Qué Con es? Hermandad con entre mujeres. En realidad, lo que pasa es que en español no existe la palabra, o no existía. Pues mira, te cuento cuál fue el siguiente paso. Entonces, era sororidad en ese texto de 1594, pero refiriéndose a las hermanas de la comunidad religiosa, pero no en el acto todavía de hermandad que lo entendemos nosotras. Luego, en 1907 o 1914, ahí está el dato, no lo recuerdo ahora, se publica La tía Tula, este título que habla de sororidad como amor a la par de la fraternidad, amor de hermanos, amor de hermanas. Pero es hasta 1989 que Marcela Lagarde toma en un texto interesantísimo que ahí está referido y habla de sororidad como el acto de las mujeres en la solidaridad y lo enmarca dentro de los movimientos de los feminismos. Entonces, ha ido evolucionando y se ha resignificado la palabra. Sí, porque no es que haya solo palabras nuevas, es resignificación. La siguiente en la lista es violencia. De No nueva es lo no tiene mismo nada. que mi abuela hablara de violencia a que lo hiciera mi madre, a que hoy lo haga una madre de una víctima en Ciudad Juárez o en Ecatepec. Efectivamente. Y además, lo que hemos hecho siempre es nombrar la violencia que se ve, ¿no? En el extremo más horroroso, el feminicidio, la violencia de género hacia las mujeres, en este extremo el feminicidio. Pero ¿qué hay de las violencias que no nombramos porque están tan normalizadas que no las identificamos como violencia? Palabras como acoso, hostigamiento o violencias. De hecho, pues hablemos del violentómetro que Ya te lo encontraste aquí entrando a Canal 11. me encantó verlo aquí, ¿no? anotado. Porque lo crearon aquí. Pues todos estos actos violentos que no consideramos como tal porque están normalizados, como chistes hirientes, como aplicar la ley del hielo, como minimizar lo que tu persona, tu trabajo, tus esfuerzos. Todos estos también son actos violentos, pero si no les ponemos este nombre, ¿cómo podremos, número uno, comunicar que nos sucede algo violento? Número dos, pedir ayuda o prestar ayuda a quien lo comunica. Y número tres, cambiar lo que nos sucede. Y luego conectar, ¿no? Porque parece que las violencias son como destellos aislados y en realidad Para es un nada. continuo que empieza en un lugar y uno nunca sabe dónde termina. Exacto, y puede terminar pensando en el violentómetro, en el punto número uno, en la imagen amarilla del violentómetro, o puede empezar directamente con la violencia más grave. Estaba escuchando en estas semanas un anuncio de la Suprema Corte de Justicia que dice: todo asesinato de mujeres es un feminicidio. Yo vengo de una formación como abogado, entonces me tocó ver la génesis del delito de feminicidio. Sí. Y pues en el estricto sentido, la tipología penal lo que dice, sí es un homicidio de mujer, pero que tiene que ver con alguien que perdió la vida por ser mujer. Es decir, no es que hubo un accidente de coches, chocaron un hombre y una mujer y la mujer murió y eso es un feminicidio, sino es que alguien que mata a esa persona por ser mujer. Pero este anuncio de la Suprema Corte me tiene extrañado, porque ese sería ya definir que cualquier muerte de mujer, cualquier homicidio de mujer es feminicidio. ¿Cómo tratas tú el término aquí? Mira, feminicidio efectivamente es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer en principio, pero después, y vuelvo a citar a Marcela Lagarde, que también está en estos temas, el feminicidio también tiene que ver y se define con un sistema. La mujer no es asesinada, o sea, no se genera un feminicidio de manera aislada. Hay un sistema de instituciones, del Estado, de la sociedad, de la comunidad, a veces de la familia misma, que permite, que acompaña este acto cuando lo calla o cuando juzga a la mujer, el típico, ay, bueno, sí, la mataron, pero ¿qué hacía a esas horas en la noche? No. ¿Por qué iba vestida como iba vestida? ¿No? Efectivamente, entonces,
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y pues lo que quiero decir es que feminicidio engloba no solamente este acto de que asesinan a una mujer por género, que por supuesto que es la raíz, sino que hay un sistema que Ahora, permite que esto exista. Lo que pasa es que es un tipo penal y eso implica que son más años de prisión, son penas más altas, etcétera. Entonces ahí siempre cabe preguntarse si la persona que comete feminicidio debe, por el otro lado, pagar las penas de toda la sociedad que le engloba a ella o a él y a la víctima. Bueno, quien comete feminicidio ha de ser juzgado como feminicida, sin duda alguna, y tendrá que pagar esa pena. Pero podemos hablar, por ejemplo, ahora lo que sucedió en Puebla recientemente, ¿no? La tipificación, o digo, tú como abogado me corregirás en el término, de los ataques con ácido como tentativa de feminicidio. La palabra tentativa aquí es la clave de lo que se está gestionando en Puebla, por ejemplo. Y sí, ahí hay un diálogo, ¿no? Entre lenguajes. O sea, yo te hablaba hace un rato de las complicaciones del lenguaje periodístico frente al lenguaje hablado, ¿no? Sí. Frente al lenguaje escrito, frente al lenguaje jurídico. Y creo que en ese sentido, esta generosidad que tú le ofreces al lenguaje, de que cada una de sus partes vaya encontrando su acomodo, es indispensable. Porque esta, déjame decirlo así, relación con el lenguaje similar al que uno tenía con los abuelitos, que te daban manazos y o jugabas mal, o se decía, no puede ser la misma forma en que aprendamos lenguajes novedosos. Sí, o cuestionar aquellos lenguajes que ya existen. Por ejemplo, memoria es otra palabra del día. Ahora que acaba de pasar la marcha, y pues en este mes que es como todos los días del año, pero que hablamos más de los temas, afortunadamente, memoria. Yo aprendí, yo comencé a reflexionar sobre la memoria a partir de la antimonumenta que está en la glorieta de las mujeres que luchan, porque es un acto no de celebrar que algo ha sucedido, sino de recordar un suceso, más bien es decirnos que todavía la memoria está abierta, porque todavía no hay justicia, porque todavía no encontramos a las personas desaparecidas, porque todavía no tenemos mejores oportunidades ni los mismos derechos y demás. Entonces, memoria es otra palabra que a mí me gusta mucho que resignifiquemos. Y la memoria es, así como no hablar... solamente lo que yo me acuerdo de la clase que tomé de historia, sino la memoria como un acto de resignificación permanente de los hechos que no son comunes. Y como un precedente. Si hablamos de la memoria como precedentes para que no se repita. Yo te cuento mi historia de lo que tú quieras, la historia de una desaparición, la historia de violencia, la historia de un acompañamiento, la historia de una persona que le ha sucedido algo en específico, también buscando que no se repita una historia negativa. Memoria y justicia van de la mano. Sin duda alguna. Memoria, justicia y verdad. Pues la memoria es un acto de justicia, como la voz. También hablo de libertad. Libertad cierra el libro, porque hablar de estas palabras es tener voz, y eso a mí me parece buscar un poco de justicia por cuenta de cada persona. Elena Bazancos, muchísimas gracias por hacer justicia con el acto de nombrar. Es un Por placer. compartirnos este texto, por su esfuerzo. Y sí es un libro llamado a ser leído, la verdad. Muchísimas gracias. Por quienes entienden la revolución del lenguaje, quienes no la entienden y quienes tienen que encontrar mecanismos más conmovedores, es decir, que muevan a otras personas a transformar el lenguaje. Justamente, y es un libro para todas, para todes y para todos, para quien quiera cuestionar la realidad que compartimos desde las palabras. Elena, gracias. Gracias.